Bueno, Eduardo habló un poco de la previa de la elección. Yo voy a hablar ahora de por qué o en qué medida podemos pensar que la elección de Sarmiento a la presidencia fue decisiva para la historia argentina. Finalmente, Sarmiento alcanzó el puesto que durante tantos años pensó que debía ocupar, que era la presidencia de la Nación. Pero en ese momento en que asume el mando, son conocidos algunos detalles de esa jornada, él no está nada satisfecho con el cuadro que se encuentra. Dice la prensa sobre la jornada: el primer acto administrativo del señor Sarmiento fue, según La Nación Argentina, pedir silencio a los espectadores del Congreso. El último del general Mitre, en el fuerte, al entregar el bastón, fue ordenar por repetidas veces silencio a la muchedumbre de muchachos y curiosos que se apoderaron de la Casa de Gobierno. El pobre presidente, apretado contra la mesa, con menos respeto que si fuera un changador, extendía los codos para mantenerse de pie, en medio de las oleadas de gente apiñada, estrujada, empujada por otras olas que subían las escaleras. Y entonces, después de pintar este cuadro bastante convulsionado de la entrega del mando, el editorial sentenciaba: jamás se ha presentado espectáculo más innoble y vergonzoso en el antiguo fuerte. Mandar abrir de par en par las puertas del palacio para dejar entrar 3.000 curiosos era crear un tumulto, a designio o por imprevisión. No había guardias ni policía, y donde la había, la muchedumbre está habituada a atropellarla y burlarse de ella. Todo la obra de 6 años de populacherío, que se refería obviamente a la presidencia de Mitre. Bueno, la editorial era mucho más largo que eso y buscaba dictar a Sarmiento cuáles iban a ser los términos de su presidencia, que iba a estar marcada, por una parte, por un mitrismo que todavía contaba con mucho poder, con el interior convulsionado por los alzamientos federales y la Argentina embarcada en una guerra internacional. Sarmiento, como era Sarmiento, digamos, no pudo menos que aceptar el desafío que le presentaba Paz en esta editorial y en una carta privada le contestó, por una parte reprochándole el hecho de que se sintiera en derecho de darle consejos al presidente de la República, que era efectivamente lo que hacía la editorial, pero le decía que lo perdonaba porque sabía que no se trataba de un error personal, sino que más bien veía en esa actitud de Paz el símbolo de una época signada por la falta de respeto a la autoridad, que resultaba evidente tanto en las manifestaciones públicas como en el Congreso, como en el lenguaje de la prensa. Decía Sarmiento en esa carta: lea usted La Nación Argentina y oiga la relación de lo que hacen Chumbita y otros en el interior. Escucha el traqueteo del caballo de los indios en nuestras fronteras o de los salteadores en los caminos, que se transforman en políticos y saquean ciudades, y encontrará en tan divergentes hechos manifestaciones de una misma causa. Y entonces se preguntaba, y esta pregunta me parece que es lo más central de la carta: ¿es esto efecto de las instituciones republicanas? Bueno, Sarmiento pensaba que era un efecto posible, pero no necesario, y que había otra manera de construir instituciones republicanas de manera mucho más ordenada, un poco tomando con la propia turbulencia que tenía la experiencia norteamericana. Conocemos por el Facundo que en su mirada varios problemas de la Argentina nacían del propio medio, que generaba una forma particular de vida social y de política. La barbarie era el fruto natural del desierto y el principal obstáculo a la gobernabilidad. Y eso era evidente para Sarmiento tanto en los alzamientos de las montoneras como en la política popular de Buenos Aires. Entonces, para transformar la política nacional, apostó por un programa triple de modernización social, fortalecimiento de la autoridad del Estado Nacional y desmovilización popular, y buscó de esa manera crear otra república, una república que, según él, realizara la libertad en el orden. Como sabemos, los resultados en cada uno de estos 3 frentes fueron bastante divergentes. Yo voy a empezar primero por la modernización social, porque en el propio razonamiento de Sarmiento ocupaba un lugar muy sustantivo para pensar los otros 2, ¿no?, para la construcción de una república. Él creía que para asegurar cualquier tipo de funcionamiento institucional, primero había que civilizar el desierto, obviamente. Sabemos que él, a diferencia de Alberti, por ejemplo, creía que el Estado tenía que tener un rol muy activo para convertirse en una suerte de promotor del desarrollo y poder realizar la fórmula del progreso en Argentina. No se trataba simplemente de dejar que las cosas sucedieran, sino que efectivamente tenía que tener una política muy activa el Estado Nacional. Y esto fue evidente en muchas de las medidas que tomó en su mandato, yo voy a recordar algunas.
Por ejemplo, en la construcción de vías férreas, que se multiplicaron casi por 3 durante su gestión, en el desarrollo del telégrafo, que resultaba central en la comunicación del territorio y que durante su presidencia conectó varias de las provincias y a su vez a las provincias con Valparaíso, Río de Janeiro y Europa. También en la actividad postal, que es obviamente muy importante no solo para la modernización social, sino también para la gobernabilidad, que se duplicó en esos años y se modernizó con la creación de la Inspección General de Correos y a través de importantes convenciones postales con Estados Unidos y con Brasil. El presidente creó también una oficina topográfica y apostó al fomento de la exploración y canalización de los ríos y a la apertura de caminos que conectaran el mercado interno y sirvieran para facilitar la gobernabilidad en las provincias. Buscó darle un rol más activo al Estado en el impulso a la inmigración y colonización y soñó con que esas medidas lograran transformar la enorme pampa apenas ocupada por vacas y por pastos en un territorio poblado de farmers a la norteamericana en que el régimen municipal alimentara la vida pública. Es decir, que la agricultura, a la que consideraba una actividad más civilizada, comenzara a disputar el predominio que tenía la gran propiedad ganadera, lo cual no solo iba a repercutir en el futuro económico de la Argentina, sino sobre todo en el tipo de ciudadano que se iba a formar en el país. Como sabemos, por razones que iban más allá de su política, los logros en ese punto fueron más bien limitados. Más allá del espacio pampeano, para lograr la modernización económica y social, también puso el foco en la provincia de Córdoba. Nosotros sabemos por el Facundo que él veía en Córdoba, a la que no conocía cuando escribió el Facundo, un símbolo de todo el atraso que teníamos que superar, del atraso colonial. Por eso apostó por transformar a través de Córdoba el interior, creando la Academia Nacional de Ciencias allí, el Observatorio Astronómico, contratando a las maestras norteamericanas y organizando también la primera exposición industrial del país, precisamente en Córdoba, cuando llega el ferrocarril. Junto con esta apuesta por Córdoba como llave del interior, que es algo clave, digamos, en la política del siglo XIX, el grueso de su política de cara a la transformación de las provincias estuvo dado por su labor en la promoción de la educación, como es previsible, ¿no? Lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue tratar de ponerse en autos sobre cuál era la situación en las provincias y después, para tener un cuadro un poco más detallado, impulsó la realización del censo del 69, que fue dispuesto por el Congreso y que reveló que 3/4 partes de la población era analfabeta. Para remediarlo, subvencionó escuelas primarias que en principio dependían de las provincias, estableció escuelas normales y contrató a las maestras norteamericanas. Así, antes lo que dije era los científicos, me equivoqué. Asimismo, continuó la obra de Mitre relativa a la creación de los colegios nacionales en las capitales provinciales y dispuso que dieran clases nocturnas para la instrucción de artesanos y que abrieran sus bibliotecas a todo el público, labor que complementó con la creación de bibliotecas populares en todo el país, para la cual mandó comprar libros en todos lados y estableció canjes de publicaciones con los países limítrofes, con Europa y con Estados Unidos. En síntesis, su labor de gobierno en este punto fue enorme y tuvo consecuencias de muy largo plazo en la Argentina que llevaron, entre otras cosas, a que bajara su tasa de analfabetismo a 1/3 de la población en los siguientes 30 años. Pasemos ahora al segundo eje de su programa, el fortalecimiento del Estado de la mano de su centralización. Sarmiento no creía que las provincias tuvieran capacidad financiera, política o institucional de ningún tipo para llevar adelante ese enorme programa de transformación social. Y por eso trató de sortear por diferentes medios los obstáculos que el federalismo ponía a la capacidad de acción del Ejecutivo Nacional en las provincias. Durante su gestión, los gobernadores tuvieron que acostumbrarse a las frecuentes circulares del presidente, que pasaron a ser parte de la rutina en la relación entre nación y provincias, algo que con Mitre no sucedía, y en las cuales Sarmiento les recordaba que como agentes naturales del gobierno federal tenían que cumplir con todas las leyes dispuestas por el Congreso, pero que de ningún modo podrían ellos erigirse en intérpretes de estas leyes o en intérpretes de la Constitución, simplemente estaban ahí para ejecutar. Sarmiento buscó consolidar la autoridad del gobierno nacional por varios otros modos, más allá del manejo que tuvo de los gobernadores, que incluían la afirmación del poder presidencial a través de reformas de protocolo y en los edificios gubernamentales, algo que le prestó mucha atención a diferencia de Mitre, pero sobre todo de la mano del desarme de los núcleos militares opositores que había en las provincias y que eran de distinto signo, como los Taboada en Santiago del Estero o López Jordán en Entre Ríos. Para ello apeló a una serie de cambios en la esfera militar que involucraron el aumento de poder de algunos oficiales, los llamados procónsules, el fortalecimiento de los poderes del presidente en áreas decisivas para mantener el orden, como
lo son el estado de sitio y las intervenciones federales, y por último, la centralización y profesionalización del ejército. En ese momento el ejército combinaba fuerzas de línea manejadas por el gobierno central con las llamadas guardias nacionales, que eran milicias ciudadanas administradas en la práctica por las provincias y que eran cuerpos que permanentemente estaban involucrados en las disputas locales y servían de base a los alzamientos armados en las provincias. Por eso Sarmiento trató de limitar el espacio de las milicias y empezar a profesionalizar el ejército, creó el colegio militar, la Escuela Naval Militar, y por otra parte impulsó la primera ley de reclutamiento de la Argentina, que estableció que todas las provincias, tuvieran o no fronteras, tenían que contribuir a la remonta del ejército. Este punto, junto con otros relativos a la organización militar, llevó a muchas tensiones con las provincias, que no querían ver disminuidas, obviamente, sus prerrogativas militares. Y esas tensiones empezaron a ser evidentes en el Senado, donde estaban los representantes de estas provincias, pero también el núcleo más fuerte de su oposición, que en ese momento se nucleaba en torno a Mitre, que era senador. No sorprenden entonces las dificultades que tuvo para aprobar su vasta iniciativa parlamentaria. Sarmiento mandaba leyes al Congreso todo el tiempo. Y esa iniciativa parlamentaria incluía estas reformas militares, pero también otras reformas que buscaban cambiar, transformar los principales espacios de intervención política, que eran las elecciones, la prensa y estos alzamientos armados. Entonces, el tercer punto de su programa va dirigido hacia allí, a transformar las pautas que regían las relaciones entre gobernantes y gobernados. En lo que hace a las elecciones, Sarmiento tuvo muchísimas iniciativas, bueno, se conocen, por ejemplo, la reforma electoral que luego sucedió, pero más allá de eso, algunas fueron pensadas por él directamente para ordenar los comicios y hacer que dejaran de ser actos casi de guerra entre grupos rivales. Para eso presentó un montón de leyes al Congreso que mucha bolilla no le dio, y entonces directamente optó muchas veces por decreto separar a oficiales del ejército que resultaban opositores y que instigaban a la violencia en las elecciones, o incluso mandar oficiales adictos a las provincias para mantener el orden en las elecciones. También buscó domesticar el ámbito de la prensa y en su mensaje de apertura de sesiones del Congreso del 74 pidió sancionar una ley que regulara las publicaciones. Aunque la Constitución establece la prohibición de limitar la libertad de imprenta de cualquier manera y establecer jurisdicción federal, Sarmiento una vez más entendió que las instituciones nacionales eran las que tenían que actuar cuando se trataba de escritos que cometían delitos contra el orden, como lo hacían estas publicaciones que llamaban a la insurrección continuamente, y que las cámaras tenían que tomar medidas definitivas contra la prensa, a la que consideró, en esa etapa de su carrera, y es una cita de él, una cátedra de perversión de ideas y un incentivo al desorden. Y por último, precisamente contra estas insurrecciones instigadas desde la prensa y que utilizaban a las milicias ciudadanas para organizarse, dispuso su acción más severa, defendiendo, por ejemplo, las ejecuciones de sublevados por parte de consejos de guerra. Sarmiento consideró, como en ese entonces lo hacían muchos de sus ministros, que la Argentina, cuando regía el estado de sitio para poder restablecer el orden en los territorios sublevados, lo que regía en la práctica era la ley marcial, y que cuando la nación estaba en peligro, los poderes del presidente no tenían que tener ningún límite. Este fue un punto muy contestado de su accionar, y aunque en parte fue contrapesado por el accionar de los otros poderes públicos, tanto el Congreso como la Justicia Federal, que buscaron moderar este accionar presidencial, sentó precedentes para el manejo de futuras crisis políticas, por ejemplo, la que se produjo en el ciclo revolucionario en 1890-1893, cuando en parte se recuperó varios de los lineamientos de Sarmiento para la represión de los alzamientos opositores. Entonces, para cerrar, la elección de Sarmiento fue decisiva, me parece, por la importante modernización que trajo su obra de gobierno, pero también porque su gestión le dio una nueva dirección a la construcción de ese Estado que se estaba dando, un nuevo modelo de república federal, que él alentó y que fue muy disputado. Eso creo que después podemos recuperarlo un poco en el debate, porque hubo otros sectores de las dirigencias que defendieron formatos alternativos de organización institucional, en los cuales la movilización cívica o la participación popular tenían que tener un rol más activo, es decir, otros equilibrios entre autoridad y libertad. Estas disidencias en las dirigencias explican en parte los límites que tuvo su obra de gobierno, pero que obedecieron además, me parece, sobre todo, a que para lograr la gobernabilidad, Sarmiento tocó la fibra más delicada del sistema político, que es el federalismo.
Con todo, a pesar de los límites, esas formas en que él propuso organizar el Estado y un régimen político trascendieron su presidencia y alentaron la formación de una constelación de dirigencias provinciales que en 1880 llegó al poder de la mano de Julio Argentino Roca y que nosotros conocemos como el Partido Autonomista Nacional. Pero, a pesar de que el Partido Autonomista Nacional tomó muchas de las ideas de Sarmiento como su programa, Sarmiento tampoco estuvo contento con el cuadro que le pintaba entonces la política nacional. En los últimos años de su vida se opuso a la ley de premios militares para quienes habían participado en la llamada campaña del desierto, porque consideró que multiplicaba el problema de la gran propiedad y desalentaba la inmigración. Disintió también con la política educativa del roquismo y por eso renunció a la presidencia del Consejo Nacional de Educación. Discutió, además, el giro que dio la presidencia de Roca hacia Europa en vez de los Estados Unidos en busca de modelos institucionales y sobre todo militares, y se sintió en general ajeno a un tono de época que resultaba incompatible con su euforia e intensidad en la vida pública.